estar subido por si queremos tomar nota con más tranquilidad. Ya está subido. Ay, buenísimo, gracias. Ya está subido dentro de los recursos de la UP4. Gracias, profe. No, no hay de qué. Bueno, allá vamos. Complicado, sí. Una cosa importante que les voy a pedir, que traten de llegar entre las 6 y las 6:10 a las clases, porque si ustedes siguen ingresando después, se genera una alteración en el ritmo de la clase bastante importante. Así que traten de concentrar su llegada hasta las 6:10. Bien. Los contenidos, entonces vamos a hablar de algunos conceptos básicos de electricidad. Vamos a hablar de bioelectricidad, o sea, los fenómenos eléctricos presentes en las células, que se reflejan sobre todo en lo que se denominan potenciales celulares. Y vamos a hablar de dos tipos distintos de potenciales celulares: el potencial transmembrana de reposo, que en algunos libros lo van a ver como potencial de membrana, pero en realidad el potencial no es de la membrana, sino que es un potencial o una diferencia potencial que se detecta a través de la membrana. Y vamos a hablar también de otro fenómeno muy importante para la transmisión de la información nerviosa, que se denominan potenciales locales. Yo no voy a admitir a más nadie después de las y 20. Esto háganlo saber porque a mí me cuesta de vuelta mucho esfuerzo seguir la clase si tengo que seguir ingresando gente todo el tiempo, ¿de acuerdo? No tenemos personal técnico un portero electrónico, así que lamentablemente tienen que llegar en hora. Cada vez que yo tengo que admitir a una persona, tengo que interrumpir mi hilo de pensamiento y me cuesta cada vez más retomarlo. Así que acostúmbrense a llegar temprano. Bien, atacamos entonces. Vamos a repasar un poquito la membrana. La membrana de la célula constituye su límite físico, ¿sí? Limita lo intracelular de lo extracelular, y esto es muy importante porque dentro de la célula ocurren muchos procesos esenciales para la vida de esa célula, que requieren de un ambiente especial, ¿sí? De la misma manera que una casa tiene paredes, techo, ventanas, y adentro hay distintas condiciones que afuera, ¿ok? Eso es una cosa muy importante. Entonces, lo de adentro y lo de afuera son distintos. Y es necesario regular lo que ingresa y lo que sale de la célula. También es una función de la membrana, regular entonces el control o controlar las moléculas que atraviesan para permitir entonces un contenido químico detenido. Además de regular el pasaje de moléculas con distintas características químicas, entre ellas moléculas ricas en energía, vamos a tener también que la membrana sirve para intercambiar información entre la célula y el ambiente, que son entonces los tres elementos que intercambia cualquier sistema abierto con el medio: energía, materia e información. Y por último, la membrana tiene algunos aspectos físicos. Sirve en algunos casos para mantener la célula fija a los elementos que la circundan, y en otros casos, en determinados tipos de células, la membrana contribuye al movimiento celular a través de distintos pseudópodos, etc. Bien. Vamos a seguir con dos conceptos importantes relacionados con el tema de hoy. El hecho de que la membrana representa entonces un límite entre lo intracelular y lo extracelular, y la regulación que hace la membrana de lo que ingresa. Esto es muy importante porque no tiene que quedar el concepto de que la membrana es simplemente
un filtro, ¿no? O un colador que deja pasar algunas cosas y a otras cosas no las deja pasar, sino que esa capacidad de la membrana de regular el pasaje es variable. Por lo tanto, esto es un concepto importantísimo, la diferencia entre una membrana semipermeable, que es un concepto estático, permeable a determinadas sustancias y a otras no, contra lo que representa la membrana biológica, que tiene la característica de permeabilidad selectiva, o sea, de regular la permeabilidad a distintas sustancias a través de sus distintos componentes. Y la membrana, entonces, a través de la membrana, las moléculas pequeñas van a poder atravesarla a través de 4 tipos básicos de transporte para moléculas pequeñas, que son la difusión simple y la difusión facilitada, en el caso de que el transporte sea pasivo. ¿Qué significa que sea pasivo? Significa que no requiere que se consuma energía. ¿Por qué? Porque ese transporte se hace a favor de un gradiente. A favor de un gradiente significa que no hay obstáculo, al contrario, está de alguna manera favorecido el pasaje por la presencia de una diferencia de concentración, por ejemplo, entre las sustancias, hay más de un lado que del otro, entonces pasa de donde hay más a donde hay menos, o hay también una fuerza, por ejemplo, una diferencia de potencial eléctrico que puede atraer determinadas moléculas con carga. Y los 2 tipos de transporte activo que tienen que conocer: el primario, representado por las bombas, y el secundario, representado por el cotransporte o el contratransporte asociado a sodio. Esto es un tema básico que tienen que conocer muy bien, y para la clase de hoy es importante que ustedes recuerden el pasaje de moléculas a través de difusión facilitada. ¿Por qué? Porque la difusión simple es para moléculas pequeñas sin carga, como por ejemplo gases o el agua, eventualmente el alcohol. Pero las moléculas que nos interesan acá son moléculas con carga eléctrica. Vamos a ver después bien qué es esto de la carga eléctrica. Por lo tanto, lo van a hacer por difusión facilitada utilizando distintos tipos de canales. Y por otro lado, vamos a tener que, cuando es necesario ingresar estas sustancias a través de la membrana... Sí, Mayra, ¿querés hacer una pregunta? Hola. Bien. Mayra, tenés el micrófono encendido y no sé si querés hacer una pregunta. Bien, entonces seguimos. El segundo tipo de transporte que nos involucra es el de las bombas, como la que ustedes tienen que conocer sí o sí. En este caso, la bomba sodio-potasio ATPasa. Los canales, entonces, son moléculas proteicas, proteínas que atraviesan la membrana y que tienen poros. Tienen un poro, o sea, son como si estuvieran formadas por varias estructuras tubulares dispuestas alrededor de un espacio hueco, que es el poro, y que permite entonces el pasaje de moléculas que normalmente no podrían atravesar la bicapa lipídica. Estos canales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser canales que están siempre abiertos, que llamamos canales de reposo o canales de filtrado, también canales de escape. Y después tenemos otro tipo de canales que son canales sí, yo sé regulados que como por es que ya puedo usar ya, pero pasa que yo no sé usar, viste, la aplicación, no la sé usar. Te voy a silenciar, Mayra, entonces, no quiero hacer... para que no aparezca tu sonido. Gracias, Mayra.
Después, si necesitas, escribinos así te abrimos de vuelta el micrófono. Profe, ¿puede decir otra vez los canales de reposo, los canales abiertos? ¿Cómo se Hay podrían canales que están nombrar? abiertos, son canales constitutivos, que están siempre abiertos, ¿sí? Y que determinan entonces la permeabilidad de la membrana en reposo. Y hay otros canales que son regulados por distintos elementos. Por ejemplo, sustancias químicas como los neurotransmisores, que vamos a ver con más detalle en la clase que viene. Vamos a ver canales regulados por voltaje, también que van a tener mucha relevancia en la clase que viene, y también por fuerzas mecánicas, ¿sí? La distorsión, la compresión, cuando uno deforma la membrana, hay determinados canales que pueden ser abiertos por la deformación de la membrana, por ejemplo, en un receptor que está ubicado a nivel de la piel y que por la deformación que le ejerce la presión, cuando yo aplico una presión sobre la piel, se deforma ese receptor y genera una corriente iónica, ingreso de sodio, y eso forma parte del mecanismo por el cual se genera la señal del tacto. Entonces, básicamente, canales que están siempre abiertos, que determinan la permeabilidad de la célula en reposo, y canales regulados por distintos elementos, voltaje, neurotransmisores, deformación mecánica, etc. Además de los canales, entonces, habíamos hablado de la fuerza impulsora. Estos canales no pueden permitir el pasaje de sustancias que no tengan un gradiente. O sea, los canales son la puerta, no son la fuerza que impulsa la sustancia. Entonces, si no hay una fuerza, un gradiente que mueva las sustancias, por más que esté abierta esa puerta, las sustancias no van a entrar. Y esa fuerza principalmente es el gradiente químico. Por un gradiente químico, en el caso, por ejemplo, del potasio, el gradiente químico, como vamos a ver después, hace que el potasio tienda a salir de la célula. ¿Por qué? Porque hay mucho más potasio. Hay por lo menos 30 o 40 veces más potasio. A ver, 3 contra 150, 50 veces más potasio en el interior de la célula que en el exterior. Con lo cual, como hay canales de reposo, además, por supuesto, hay otros canales para potasio, pero hay canales de reposo que permanentemente están dejando salir el potasio, con lo cual el potasio tiende a escapar de la célula en forma permanente. Viceversa, vamos a tener un ion, que es el sodio, que permanentemente tiende a entrar por gradiente químico hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque afuera hay unas 10 o 12 veces más sodio que en el interior de la célula. Y entonces vamos a ver que el sodio intenta penetrar a la célula. ¿De acuerdo? Ese sería el gradiente químico. Otro elemento importante que tienen que recordar entonces es la presencia de bombas, y la que nos interesa acá es una bomba sodio-potasio ATPasa, que tiene precisamente una actividad ATPasa, por lo tanto puede romper una enzima que rompe el ATP y obtiene energía para realizar este cambio en su conformación, en su estructura, que le permite entonces permanentemente captar sodio del interior de la célula y sacarlo al exterior. En el momento en que saca esas 3 iones de sodio, queda abierto el lugar para que ingresen 2 iones de potasio. Cuando ingresan los 2 iones de potasio, esa proteína cambia nuevamente su conformación y permite que ingresen los 2 iones de potasio. Esto está funcionando permanentemente, como vamos a ver después,
el funcionamiento de la bomba es uno de los gastos de energía más altos que tienen la célula en reposo. Y aquí ven ustedes la importancia de todos estos mecanismos para la señal nerviosa. La señal nerviosa permite que un impulso que llega a una neurona sea captado por distintas partes, ya sea por las dendritas o por el soma celular, viaje a través del axón de esa neurona y llegue al elemento presináptico o al terminal presináptico, desde donde va a pasar a otras neuronas. Y los distintos canales y la bomba sodio-potasio van a intervenir para poder permitir que esa señal, que es una señal eléctrica, se transmita a lo largo de la neurona y a la neurona siguiente. Por ejemplo, a nivel de las dendritas, donde se recibe el mensaje, vamos a tener canales iónicos asociados o gobernados o controlados por distintos ligandos, que son los neurotransmisores. Vamos a ver después, estos neurotransmisores son los que en la sinapsis permiten llevar la señal de una célula a otra. Además de esos, entonces, en las dendritas vamos a tener, y en el soma vamos a tener distinta cantidad de canales asociados o controlados por ligandos, por neurotransmisores. Y en una porción del soma cercano al inicio del axón, que se llama cono axonal, vamos a tener una cantidad muy importante de canales de sodio, a los cuales nos vamos a referir fundamentalmente en la clase que viene, que son canales de sodio y canales de potasio activados por el voltaje. ¿Qué significa activados por el voltaje? Significa que cuando hay un cambio de voltaje, estos canales se abren. Entonces ya tenemos dos tipos de canales acá en juego, canales de sodio y canales de cloro y eventualmente canales de potasio controlados por ligandos, y en esta región, canales en el cono axonal, canales de sodio y de potasio activados por el voltaje, que son fundamentales entonces para generar el mensaje que viaja a lo largo del axón, que como vamos a ver después, se llama potencial de acción, y es un elemento fundamental para la transmisión entonces de señales a lo largo de las fibras nerviosas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Sol. ¿Qué es un ligando? Un ligando no tiene nada que ver con ligar, con el ligue. Tiene que ver, sí, en realidad el ligue tiene que ver con ligar, porque cuando uno liga está juntándose a alguien, ¿no? Entonces ligó. Ligar, en el término en bioquímico de ligar, significa unirse. Cuando hablamos de un ligando, hablamos de la sustancia que se une a un receptor. Ese es un ligando. Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, ¿de acuerdo? Esa es la definición de ligando. Cuando entonces en el elemento presináptico vamos a tener un canal muy importante, que es un canal gatillado o controlado por el voltaje, que es un canal de calcio. Y ese canal es fundamental para que se pueda transmitir la información a la neurona siguiente. Y lo vamos a ver cuando hablemos de sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, distintos tipos de canales, canales constitutivos que están o de reposo, que están generando el potencial de reposo de la neurona, y luego ese potencial de reposo se modifica porque se activan canales controlados por distintos ligandos, y esos potenciales de reposo alterados van a generar en el cono axonal un mensaje que viaja por toda la neurona, y ese mensaje que se genera en el cono axonal tiene que ver con canales de sodio y con canales de potasio activados
por voltaje. A lo largo de... Profe, una preguntita. Sí, Rocío. Estos canales, disculpe, ¿estos canales de los que estamos hablando se desarrollan a través de la edad? A ver, no entiendo cuál es tu concepto. ¿Se desarrollan a través O de sea, la... a medida que va creciendo un niño, va pasando el tiempo hasta que se forma una persona adulta, ¿estos van progresando con el desarrollo? No, 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 no. Lo que puede progresar, para hablar del desarrollo del sistema nervioso, no son estos elementos son como elementos básicos que vienen dentro del módulo neurona. O sea, toda neurona para funcionar tiene estos elementos, si no, no puede funcionar. Lo que va a cambiar a lo largo del desarrollo nervioso es la cantidad de neuronas, las características que tiene básicamente su axón, la formación de vainas de mielina en los axones, y lo que es más importante todavía, el establecimiento de conexiones neuronales, la sinaptogénesis. Eso es lo que hace que el sistema nervioso vaya pudiendo incorporar funciones a lo largo del desarrollo, ¿de acuerdo? No el número de canales. El número de canales está o no está. Si no tiene los canales, no es una neurona, ¿de acuerdo? Es decir, que es la función general, esta sería la función general para todo tipo de edades, o sea, es la función en general de lo que hace la neurona. Exactamente. Después, si tenemos más neuronas o tenemos neuronas con diferentes características porque tienen una vaina de mielina en el axón que antes no tenían y por lo tanto pueden conducir más rápidamente, o si se establecen más puentes entre distintas neuronas y se hacen más circuitos, eso va a cambiar las características funcionales, pero la neurona va a estar equipada con esto, ¿sí? Bien. Profe. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, esa es la relación con el proceso de neuroplasticidad que es muy más largo en el desarrollo del sistema nervioso central. Perdón, no sé si me comprende. Yo hago no, muy sí, mal. sí. Lo que pasa es que te estás adelantando, Alex. Neuroplasticidad es un fenómeno que hace a la adquisición de funciones, y acá estamos hablando de algo muy básico que es cómo funciona una neurona. Ya vamos a hablar de esos temas más adelante, pero sí, básicamente el hecho de poder establecer conexiones neuronales hace a la plasticidad neuronal. La cantidad de botones sinápticos, en un botón sináptico, una neurona se relaciona con las neuronas vecinas. Y mientras más botones sinápticos tenga, mayor cantidad de relación con sus neuronas vecinas puede hacer. Y eso es un fenómeno básico para la plasticidad neuronal. Gracias, profe. Vamos a avanzar entonces. Y de acuerdo entonces a lo que decíamos y hablábamos de la permeabilidad selectiva de la membrana celular, vamos a tener bien delimitados dos compartimentos claramente diferentes en cuanto a la concentración de las sustancias que están disueltas en él. Y estas sustancias, vamos a ver ahora que tienen dos tipos de cargas positivas y cargas negativas, de acuerdo a que les sobren electrones o les falten electrones, que es lo que hace que una partícula esté cargada, básicamente, que incorpore más electrones o que pierda electrones. Y vamos a ver entonces que hay una diferencia muy importante en la constitución del líquido que rodea la célula, el líquido extracelular, que tiene, fíjense ustedes, como yo les dije, alrededor de 15 veces más sodio que el intracelular, o en el caso del potasio, que vamos a ver que tiene, fíjense ustedes, 4 miliequivalentes por litro
en el exterior y aproximadamente 150 o 160 miliequivalentes en el interior de la célula. El calcio, que es más abundante afuera que adentro y por lo tanto va a tender a ingresar. Y otro ion que nos interesa es el ion cloro, el cloruro, que está altamente concentrado en el líquido extracelular y que por lo tanto va a tender a ingresar a la célula. Hay una diferencia aparte muy importante en cuanto a la cantidad de proteínas. El líquido extracelular, el líquido intersticial, no tiene prácticamente proteínas, mientras que los proteinatos, que tienen cargas negativas fundamentalmente, son abundantes en el interior de la célula. Y estos proteinatos, que es muy importante, no pueden atravesar la membrana. O sea, la membrana constituye una barrera infranqueable para las proteínas, que entonces son cargas negativas que quedan atrapadas dentro de la célula y que determinan entonces un desequilibrio importante, porque al no poder atravesarla, van a generar entonces fuerzas de atracción para otros iones y determinan entonces una disposición de los iones, tanto negativos como positivos, especial, que se denomina equilibrio de Donan, porque fue quien lo describió, y que ustedes van a ver en física, si es que todavía no lo están tomando. Profe, tengo una pregunta. Verónica. Tanto como quiera, no hay problema. Tanto el sodio como el potasio y el cloro, ¿siempre mantienen la misma carga, ya sea el sodio y el potasio carga positiva y el cloro carga negativa? Sí, eso no se cambia, con eso se nace. Ah, perfecto, gracias. Es una propiedad, el hecho de que una sustancia tenga tendencia a perder o a ganar electrones hace a su constitución y no cambia. Vamos a... Profe, disculpe. Sí. ¿Podría repetirme, si no tiene molestia, cuál era lo que genera este desequilibrio? ¿Qué condicionante lo generaba? El condicionante fundamental para el equilibrio de Gibbs-Donan, para que se genere este reordenamiento de los iones a uno y otro lado de la membrana, es el hecho de que las proteínas, las cargas negativas de las proteínas están atrapadas adentro y no pueden difundir. Y esto genera entonces un desequilibrio con respecto al resto de los aniones y también a los cationes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien. ¿Cómo se mantiene? Estas diferencias se mantienen porque la membrana celular tiene permeabilidad selectiva, o sea, la capacidad de la membrana para dejar pasar distintas sustancias varía de acuerdo a cada una de estas sustancias. Por ejemplo, es alrededor de 100 veces mayor para el potasio que para el sodio, y es unas entre 10 y 50 veces mayor, depende de las distintas membranas, para el potasio que para el cloruro. Y el otro elemento que genera esta desigualdad es el hecho de que tengamos una bomba que está permanentemente sacando sodio e ingresando potasio. Esto implica además un gasto de energía, porque esta bomba requiere entonces, como ya dijimos, ATP para funcionar, y genera una distribución desigual de las cargas eléctricas, que es la que va a dar origen precisamente al potencial transmembrana de reposo. Bueno, básicamente tienen que repasar un poquito estos elementos. Yo no quiero leérselos, pero lo van a repasar, tienen el PowerPoint, léanlo. Las cargas, como dijimos, son propiedades intrínsecas de la materia, o sea, propias de cada sustancia, y esto tiene que ver con el hecho de que determinadas sustancias tienden a perder electrones y van a tener entonces un predominio de cargas positivas dadas por los protones,
y otras sustancias tienden a ganar electrones y por lo tanto van a predominar las cargas eléctricas. Y esto va a hacer que tengamos entonces iones, iones que son átomos o grupos de átomos que poseen una carga eléctrica neta, ya sea positiva, porque pierden uno o más electrones, o cargas negativas porque ganan uno o más electrones, ¿de acuerdo? Los iones con carga positiva se denominan protones y los que tienen carga negativa se llaman aniones. Otro hecho importante es que los distintos componentes de las células pueden conducir o no las cargas eléctricas. Por ejemplo, si conducen las cargas eléctricas, se habla de que son sustancias conductoras. Y acá el ejemplo importante son las soluciones electrolíticas, donde están disueltas sales. ¿Por qué? Porque permiten precisamente el pasaje de las cargas eléctricas. Mientras que, por el contrario, los aislantes no permiten que las cargas los atraviesen y tienen entonces una conductancia eléctrica cercana a cero y una resistencia, es lo opuesto, la inversa de la conductancia es la resistencia, que tiende al infinito. Y este ejemplo es precisamente la bicapa lipídica de la membrana. Si fuera nada más que porque la membrana tuviera nada más que una bicapa lipídica, no habría pasaje, no habría una diferencia potencial, porque no podrían atravesarlas los iones, y al tener una conductancia eléctrica de cero no se generarían los fenómenos bioeléctricos. Acuérdense entonces que los líquidos orgánicos son conductores eléctricos, mientras que la membrana no lo es. Es una sustancia con alta, un componente celular más que una sustancia, con alta resistencia. Y en determinados lugares donde existen entonces poros que permiten el pasaje de los iones, ahí vamos a poder generar corrientes. Otro hecho importante cuando hablamos de potencial, estamos hablando de básicamente la energía requerida para poder desplazar una carga entre dos puntos. Una carga, en realidad, que tenga un signo distinto a la carga que está residente, por ejemplo, en este lugar. Si yo en este punto rojo tengo una carga y quiero alejar una carga negativa de este punto donde hay una carga positiva, ¿qué va a pasar? Voy a tener que aplicar energía. ¿Por qué? Porque las cargas positivas y las cargas negativas se atraen. Entonces yo para separar estas dos cargas necesito realizar un trabajo, y ese trabajo requiere un gasto de energía. Lo mismo ocurriría si yo quiero acercar dos cargas del mismo signo, que como ustedes saben, se repelen entre sí. Entonces, cuando uno habla de una diferencia de potencial, está hablando o está involucrando la energía requerida para desplazar una carga entre estos dos puntos, ya sean dos cargas del mismo signo que tratan de acercarse o dos cargas de signo opuesto que se separan. El hecho de que entonces tengamos una diferencia en la composición iónica entre el líquido extracelular y el líquido intracelular determina que haya una diferencia de potencial. La distribución entonces desigual de los iones determina que haya una diferencia de potencial a través de la membrana, que se llama precisamente potencial de transmembrana, y que se puede medir con un voltímetro colocando, esto es por convención, el electrodo positivo del voltímetro se coloca en el interior y el negativo se coloca en el exterior.
Y de esta manera entonces se define el potencial de transmembrana de una forma homogénea, como diciendo que en el interior de la célula predominan las cargas negativas con respecto al exterior. Los determinantes, entonces, de la diferencia de la composición entre el líquido extracelular y intracelular, como ya dijimos, el hecho de que tengamos una membrana impermeable a las proteínas, que determina el efecto Gibbs-Donan, la permeabilidad selectiva a moléculas con carga como potasio, sodio, cloruro, y la presencia de transportadores activos, la bomba sodio-potasio ATPasa. Estos son los representantes, los responsables entonces de esta diferencia en la composición iónica del líquido intersticial y del líquido extracelular, y que determinan entonces la generación de un potencial transmembrana en reposo. Hay una cosa importante que a ustedes les va a llamar la atención cuando vean los libros, los distintos gráficos, que van a hablar que una célula, por ejemplo, una neurona, va a tener un potencial de entre menos 90, un potencial de reposo de entre menos 90 y menos 85 milivoltios, y van a ver que hay células musculares que tienen potenciales de reposo de menos 60, y esto va a estar determinado, como ven ustedes, porque no, si bien se mantiene el hecho de que las concentraciones iónicas son francamente diferentes en el interior y en el exterior, vamos a ver que no es lo mismo, por ejemplo, en una neurona motora, la concentración de potasio extracelular es de 5,5, y en una célula muscular esquelética es de 4 miliequivalentes. Mientras que, por ejemplo, fíjense ustedes, la concentración de sodio también es un poco diferente, lo mismo ocurre para la concentración de cloruro. Y otra cosa importante, que es una de las propiedades de la membrana, las permeabilidades relativas también cambian mucho. Siempre es máxima para el potasio, pero fíjense ustedes que en el caso de la permeabilidad al sodio y al cloruro, vamos a ver que hay una diferencia interesante, que es aproximadamente 4 veces mayor en el caso de la neurona motora que en la célula muscular esquelética. No importa, ustedes no tienen que recordar esto. Lo que sí tienen que recordar es que hay diferencias tanto en las concentraciones iónicas en el interior y el exterior de distintas células, como también entre las propiedades que tienen estas células con respecto a la permeabilidad para los distintos iones, lo que determina entonces que su potencial transmembrana de reposo sea distinto, como vamos a explicar después. ¿Por qué mecanismo? Los determinantes entonces del movimiento de los iones a través de la membrana son esta diferencia de concentración, que determina un gradiente, el gradiente químico, la diferencia de cargas a uno y otro lado de la membrana, que determina el gradiente eléctrico, y la capacidad que tiene esa membrana para dejar pasar el ion, la conductancia de la membrana a ese ion. Teniendo en cuenta estos elementos, se va a generar entonces esta diferencia de potencial entre los compartimentos intra y extracelular, que denominamos el potencial de transmembrana o potencial transmembrana en reposo. Y ese potencial va a ser cercano al potencial de equilibrio para el ion más permeable de la membrana. Como vimos antes, el ion más permeable para la membrana es el potasio, es 100 veces en una neurona, 100 veces más permeable que, por ejemplo, la permeabilidad al sodio, y también entre 10 y 50 veces más permeable que para el cloro.
Entonces, el potencial de transmembrana en las células en general se acerca o es determinado fundamentalmente por el potencial de equilibrio del potasio, que es el ion más permeable. Van a tener que recordar, lamentablemente, esta definición, el potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio de un ion es el potencial en el cual no existe gradiente electroquímico. ¿Qué significa que no existe gradiente electroquímico? Significa que se igualan los flujos hacia adentro y hacia afuera a través de la membrana, a través de la aplicación de una corriente eléctrica. Y entonces el flujo neto es igual a cero. Esto es bastante difícil de entender porque es un concepto totalmente teórico, no existe en realidad, sino que es una especie de artificio que se utiliza para calcular cuál es precisamente la magnitud de esa corriente de potasio que tiende a dejar la célula. ¿Cómo se calcula? Se calcula teniendo en cuenta que cuando yo aplico una corriente eléctrica puedo modificar el flujo de un ion. Por ejemplo, si yo tengo acá, en estos dos compartimentos separados por una membrana permeable al sodio, una solución con 100 milimoles de cloruro de sodio y la membrana es permeable al sodio, el sodio va a difundir, el sodio está disociado, obviamente el cloruro de sodio está disociado, y el sodio difunde hacia uno y otro lado libremente. Ahora, si yo le aplico a estos dos compartimentos separados por la membrana permeable al sodio una corriente eléctrica que tenga el polo positivo de este lado, del lado 2, del lado derecho, y el polo negativo del lado 1, del lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Estas cargas positivas que se generan por la diferencia de potencial van a repeler al sodio, y por otro lado, las cargas negativas presentes de este lado lo van a atraer. Por lo tanto, vamos a estar generando un cambio en el flujo que se originaba por difusión química. Y yo voy a poder entonces aumentar la cantidad de sodio que ingresa por el sencillo hecho de tener más cargas negativas en el interior. ¿De acuerdo? Entonces yo acá voy a estar aplicando una corriente que modifica el flujo de iones sodio hacia el interior o hacia el lado izquierdo, vamos a poner así, de este preparado. Y esto me va a permitir entender entonces el concepto del potencial del potencial de equilibrio para un ion. Normalmente, en una membrana que tiene permeabilidad al potasio, pero no tiene permeabilidad al sodio, y si yo tengo en el compartimento intracelular una concentración elevada de potasio, el potasio tiende a salir, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo sodio en este distribuido y la permeabilidad es 0, cosa que es totalmente hipotética, porque hay una permeabilidad baja, ¿no? 100 veces menor, pero existe. Pero supongamos que la permeabilidad es 0. Entonces, hipotéticamente, para poder contrarrestar el escape de potasio del interior de la célula hacia el exterior, yo voy a tener que aplicar una corriente, y esa corriente que me mantiene el equilibrio, o que ayuda a mantener el equilibrio restaurando el flujo de potasio hacia el interior de la célula, es una corriente negativa. ¿Por qué? Porque el ion potasio está cargado positivamente, es un catión. O sea que para poder hacer que ingrese potasio
a la célula, yo tengo que aplicar entonces una corriente que tenga entonces el polo negativo en el interior de la célula. La diferencia potencial va a ser entonces negativa. ¿Y qué más? Yo voy a aplicar una determinada cantidad de corriente y voy a poder regular experimentalmente esa cantidad de corriente y voy a encontrar que a un determinado nivel, con una determinada magnitud de esa corriente, el flujo de potasio que tiende a salir por el gradiente químico es igualado por el flujo de potasio que tiende a entrar por el gradiente eléctrico. Esa corriente, entonces, de signo negativo y de magnitud igual a la cantidad de, o que sirve para equiparar la cantidad de potasio que sale de la célula, es el potencial de equilibrio para el potasio. Esa corriente es de aproximadamente menos 90 milivoltios. Entonces, la corriente que yo tengo que aplicar para meter tanto potasio como el potasio que sale, es el potencial de equilibrio para el potasio. Y esa corriente o ese potencial se calcula con esta ecuación, que la van a ver con más detalle en física. A nosotros no nos interesa que sepan la ecuación de memoria. Lo que sí nos interesa que sepan es que esa ecuación va a tener un componente variable que son las concentraciones iónicas. ¿Sí? Las concentraciones iónicas van a modificar el potencial de equilibrio para el ion en cuestión. Si yo modifico la concentración intracelular o la concentración extracelular de ese ion, se va a modificar el potencial de equilibrio. Si quieren hacer los cálculos, acá tienen los valores. No les recomiendo que lo hagan ahora porque se van a detener mucho, pero básicamente, utilizando todos esos parámetros, yo voy a tener esta constante, menos 61,5 milivoltios, dividida la valencia del ion en cuestión, que es 1 para el potasio, y multiplicado por el logaritmo de la relación entre las concentraciones intra y extracelular. Si yo reemplazo estos valores acá, el valor que me va a dar es de aproximadamente menos 90 milivoltios, y este sería el potencial de equilibrio para el potasio. Lo que tienen que entender entonces es que el potencial de equilibrio, lo que de alguna manera neutraliza el escape de potasio del interior de una neurona o de una célula muscular o de una célula cualquiera, porque todas las células tienen potencial de reposo, la corriente que restaura de alguna manera el equilibrio y pone el flujo neto en cero. Flujo neto en cero no significa que no hay flujo, significa que entra tanto como sale o viceversa. Ese flujo neto igual a cero se logra, en el caso de una neurona, aplicando para el potasio, aplicando una corriente de menos 90 milivoltios. Ese es entonces el potencial de equilibrio para el potasio. Profe, una pregunta. Sí, Sari. ¿Por qué es negativo? Es lo que no entiendo. ¿Por qué ese potencial en reposo es negativo? Porque el potencial de transmembrar el reposo se acerca o es próximo al del ion más permeable. Y como el ion más permeable es el potasio, vamos a ver ahora la fórmula que tenemos acá, que es la fórmula de Goldman, Hodgkin y Katz, y lo vas a entender. Como el ion más permeable es el potasio, vos lo que tenés que hacer es evitar que ese potasio se escape. Y el potasio está en gran abundancia dentro de la célula y la célula es muy permeable al potasio. Por eso
el potencial de equilibrio, el potencial transmembrana, perdón, necesario para mantener todo esto en equilibrio es cercano al potencial es negativo. ¿De acuerdo? Porque vos tenés que tratar de impedir que se escape el potasio. Sí, gracias. Acá está, ¿ves? Acá dice, el valor de potencial de la membrana coincidirá con el valor de potencial de equilibrio, Nernst, del ion más permeable a través de esa membrana. Por ejemplo, el potasio, en nuestro caso. ¿De acuerdo? El potencial de equilibrio no es lo mismo que el potencial... Perdón, Sí, Sabrina. puede ser que ese equilibrio sea como una especie de retroalimentación positiva. No. Dejá la retroalimentación positiva para el potencial de acción. Ya lo vamos a ver. La retroalimentación positiva implica un fenómeno que se va modificando a sí mismo y que se va incrementando. Y esto precisamente es lo contrario. Estamos tratando de mantener las cosas en equilibrio. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver, el potencial, el efecto de la retroalimentación positiva, la vamos a ver cuando hablemos de potencial de acción. Profe, ¿es constante ese potencial? No, precisamente, varía de acuerdo a las propiedades de conductancia de la membrana. Y también... O sea que está cambiando todo el tiempo. Está cambiando todo el tiempo. Todo está cambiando todo el tiempo. La mayor parte de las cosas no lo vemos, pero todo lo que nosotros nos imaginamos que está quieto, no está quieto. Una proteína está oscilando, se mueve permanentemente. O sea, todo si nosotros pudiéramos tener una manera de medir esos cambios, veríamos, bueno, se puede ver con un resonador, por ejemplo, que hace resonancia magnética, pero de la misma manera que si usted no está en un edificio muy alto, en un rascacielos, ustedes saben que un rascacielos de 100 pisos tiene permanentemente oscilaciones que tienen aproximadamente entre 2 y 3 metros. ¿Sí? El piso 102 del Empire State está oscilando permanentemente unos 2 metros, no lo podemos ver. Y de la misma manera tampoco podemos ver las oscilaciones de nuestras proteínas dentro de nuestras células. Son obviamente muy pequeñas y ocurren muy rápidamente. Así que la conductancia de la membrana se modifica permanentemente. Obviamente son oscilaciones muy pequeñas, muy pequeñas, pero están permanentemente cambiando. Y también, como vamos a ver, los potenciales van a modificarse cuando se modifican las concentraciones iónicas. Para ver la ecuación de Goldman, vamos a ver precisamente que el gradiente iónico tiende a ser más estable, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiende a ser estable? Porque precisamente gran parte de la fisiología apunta a mantener la estabilidad, la constancia del medio interno. Es un principio fisiológico básico que va a cumplir ahora unos 150 años. El hecho de que un señor Claude Bernard, haya descrito que alrededor de nuestras células nosotros tenemos un medio interno que tiende a ser constante y que numerosos mecanismos fisiológicos tienden a asegurar la constancia del medio interno, y a esos mecanismos que tienden a asegurar la constancia del medio interno los llamamos mecanismos homeostáticos. Entonces, el gradiente iónico tiende a ser estable. No así, como decíamos, la permeabilidad de la membrana a los iones, que es variable. Y sobre todo, es muy variable en lo que denominamos tejidos excitables. En el tejido nervioso y en el tejido muscular. Y ahí es donde vamos a ver que esta permeabilidad, fíjense ustedes, acá tenemos la permeabilidad expresada en cantidad de moléculas de centímetro por segundo. No importa los valores absolutos, lo que sí tienen que saber
es que la permeabilidad para el potasio es alrededor de 100 veces mayor que la permeabilidad para el sodio, y entre 10 y 50 veces mayor que para el cloruro. Entonces, teniendo en cuenta las diferencias de concentración adentro y afuera de la célula, y la permeabilidad para cada uno de los 3 iones principales, potasio, sodio y cloruro, son los principales. ¿Por qué? Porque son los que más conductancia tienen, ¿sí? Las conductancias a los restantes iones son bastante más bajas, y por supuesto la conductancia de las proteínas es prácticamente 0. Entonces se toma para el cálculo de el potencial transmembrana a través de la ecuación de Goldman, estos 3 iones. Si ustedes quisieran incluir el potasio, el magnesio, etcétera, podrían agregarlos también, pero les daría mucho trabajo y no estarían ganando demasiado. Profesor, ¿qué significa conductancia? Y lo definimos como la inversa de la resistencia. Es la facilidad con la cual los iones van a desplazarse a través de una determinada sustancia. Si una sustancia, ya dijimos, la membrana de celular tiene una conductancia cercana a 0, ¿sí? De acuerdo, tiene una alta resistencia, y una conductancia variable. Fíjense ustedes cómo varía la conductancia para distintos iones. Acordate entonces que conductancia es la inversa de resistencia. Resistencia es lo que no deja pasar las cargas, conductancia es lo que deja pasar las cargas. Y fíjense ustedes que el potencial de reposo, si yo cambio la conductancia y esto lo van a ver bien cuando veamos potencial de acción, si yo en un determinado momento cambio la conductancia de la membrana y hago que la conductancia sea máxima para el sodio y mantengo la del potasio estable, voy a lograr que ingrese sodio y que el potencial transmembrana se desplace y se acerque al potencial de equilibrio para el sodio. ¿De acuerdo? Entonces, en una célula excitable vamos a tener que el potencial de la célula puede oscilar entre el potencial de equilibrio para el potasio y el potencial de equilibrio para el sodio, llegando a más o menos más 30 cuando la célula está excitada y alrededor de menos 90, menos 95 cuando está en reposo. Como les decía, las concentraciones iónicas son en general estables, pero ustedes tienen que saber que si se modifican las concentraciones, y sobre todo las concentraciones de potasio, nos interesa el potasio nuevamente porque es el ion más permeable y es el ion cuyo potencial de equilibrio de alguna manera está cercano siempre al potencial transmembrana de reposo. Si yo modifico las concentraciones de potasio, voy a poder despolarizar la membrana. Esto es un hecho biológicamente relevante. Si ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar, teniendo en cuenta acá los valores de la ecuación de Goldman, si yo aumento la concentración de potasio en el compartimento extracelular, lógicamente este valor va a disminuir, ¿de acuerdo? Yo voy a estar aumentando el valor del denominador y por lo tanto este parámetro disminuye. Esto es en la teoría. En la práctica, ustedes lo pueden ver si le inyectan una solución de cloruro de potasio a una persona, no digan que yo se los dije, pero pueden despolarizar sus células musculares y provocarle convulsiones, o pueden inclusive despolarizar su sistema de conducción cardíaco y matarlo, ¿sí? Hay varias películas al respecto de cómo matar a alguien con una, así que no digan que yo lo dije, pero lo vi en una película,
cómo matar a alguien con una inyección de cloruro de potasio. Es más, hay algunos estados en los Estados Unidos donde tienen pena de muerte y la pena de muerte se aplica con una inyección letal. Bueno, esa inyección letal es precisamente una inyección de cloruro de potasio. En realidad tiene tres componentes. Tiene un barbitúrico que duerme al individuo, después tiene un agente que es un miorrelajante que evita que haga convulsiones, y luego la tercera inyección, el tercer componente es cloruro de potasio que le despolariza las fibras cardíacas y el sujeto hace una arritmia y se muere. Bien, ¿por qué ocurre esto? Si ustedes tienen ganas, busquen... ¿Sería de efecto rápido eso? O sea, Sí. ¿qué tan rápido hace el efecto el Rapidísimo, potasio? en segundos. Esa duda mía. En segundos. Fíjense ustedes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Despolarizar una sola membrana ocasionaría una reacción en cadena a las demás, ocasionando eso mismo? ¿O cómo vendría? Lo que puede, no necesariamente. Si vos activás una señal, esa señal se puede conducir a través de determinados circuitos neuronales, pero no tiene que... En el caso de la sinapsis, el fenómeno eléctrico no se transmite. El fenómeno eléctrico no se transmite de una célula a otra a través de las sinapsis químicas. Sí lo hace a través de las sinapsis eléctricas. Y sí lo puede hacer también, por ejemplo, a nivel del corazón, en el cual es muy común que haya comunicaciones entre las células del miocardio a través de del pasaje de sustancias con carga eléctrica, pero no a nivel de las neuronas. Bueno, si ustedes quieren jugar con las concentraciones, pueden utilizar alguno de estos simuladores, y si ustedes cargan en este simulador, que pueden encontrar en esta página, cargan los valores que yo les puse para las concentraciones iónicas, y cargan, bueno, acá no está, pero tienen que cargar también las conductancias relativas, o sea, 100 sería para el potasio, 1 para el sodio, y entre 20 y, 20 para el cloruro. Si ustedes cargan esos valores y cargan las concentraciones iónicas, acá, el cálculo de la ecuación de Goldman les va a dar este valor. ¿Sí? Fíjense ustedes qué ocurre si ustedes modifican la concentración de potasio extracelular y la aumentan y la llevan, por ejemplo, a 10 o a 15 milimoles. Fíjense qué va a pasar con el potencial transmembrana de reposo. Pegó un salto de aproximadamente 30 milivoltios, y esto, lamentablemente, va a generar una despolarización de una gran cantidad de células excitables, tanto musculares como nerviosas, y esto va a llevar entonces a la muerte de este individuo. Una concentración de potasio, entonces, de 15 es incompatible con la vida. También lo es una concentración de potasio de más de, yo diría, de 8 miliequivalentes, y una concentración de 8 estaría llevando el potencial de membrana a qué sé yo, menos 70 y pico. O sea que hay que tener, el corolario de todo esto es, hay que tener mucho cuidado con las concentraciones de potasio. Cuando vean medio interno, se van a dar cuenta de lo importante que es controlar la potasemia. Y la explicación, entonces, para el riesgo que se genera cuando un individuo, por alguna razón, aumenta mucho sus concentraciones de potasio, es que se genere la muerte por una arritmia. Obviamente, yo les di el ejemplo de la inyección letal o de los criminales que utilizan la inyección de cloruro de potasio, pero no es demasiado compatible con la conducta, con lo que ocurre en realidad.
A una persona le pueden aumentar la concentración de potasio si el riñón no funciona bien, o le pueden aumentar las concentraciones de potasio si se escapa mucho potasio del interior de las células. Por ejemplo, en un individuo que es atrapado en un derrumbe y que por la compresión de las masas musculares se produce la destrucción de las células musculares, y el potasio que está en el interior de todas esas células se escapa y pasa a la sangre. Y ahí vamos a poder generar una hiperpotasemia importante. Sí. Una pregunta. ¿Por qué la ecuación de Goodman no lleva en consideración el ion calcio, ya que... Ya les dije hace un ratito que estos son los tres más importantes porque su conductancia es la más alta. No nos interesa, o sea, lo podés poner el calcio, podés poner el magnesio, podés poner el bicarbonato, podés poner 8, 9 o 10 iones, pero los resultados no se van a modificar demasiado. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Entonces, resumiendo, los determinantes del potencial transmembrana de reposo, las características de la membrana con respecto a no dejar pasar proteínas, con respecto a su permeabilidad al potasio, que instala un flujo saliente de potasio, y una baja permeabilidad al sodio. Y por último, la presencia de la bomba sodio-potasio-ATPasa, que está permanentemente, entonces, sacando 3 sodios hacia afuera y metiendo 2 potasios, con lo cual está contribuyendo a mantener ese gradiente de negatividad, porque está sacando 3 cargas positivas e ingresando 2. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene haciendo entonces que la bomba sodio-potasio trabaje todo el tiempo. Si nosotros matamos la bomba, la célula se muere. También, de la misma manera, otra manera de matar gente. Van a ver ustedes que de esta clase van a salir sabiendo cómo matar gente. En realidad tendrían que aprender otra cosa, pero los venenos de la bomba sodio-potasio, la guabaína, también son muy útiles cuando uno quiere heredar. Los potenciales transmembrana que tenemos que ver, estuvimos viendo el potencial de reposo, que es un estado de equilibrio dinámico o estacionario. Todas las células del organismo tienen una potencial transmembrana en reposo. Cualquier célula, todas, van a tener una distribución desigual de cargas, van a tener una bomba sodio-potasio, y van a tener una alta permeabilidad al potasio y una baja al sodio, y no van a dejar salir las proteínas. Por lo tanto, las condiciones que determinan esta diferencia de potencial están en todas las células. Pero no todas las células tienen la capacidad de modificar sus potenciales, y acá tenemos entonces que hay potenciales electrotónicos o potenciales locales que se dan en las neuronas y que se dan en determinadas células receptoras y que se dan en las células musculares, que corresponde este potencial local a la pérdida transitoria del estado estacionario, de una alteración del potencial de reposo que se propaga localmente y que dura poco tiempo. Y por último, tenemos grandes modificaciones de ese potencial de reposo en respuesta a estímulos que se denominan umbral, que significa que alcanzó un determinado valor, que es el potencial de acción. Y acá, esa pérdida del equilibrio estacionario, esa diferencia de potencial, se propaga en forma no modificada, o sea, sin decremento, a toda la membrana de la célula excitada. Esta propiedad de generar potenciales de acción le corresponde a los tejidos nerviosos y al tejido muscular. Entonces, los tejidos excitables, dijimos, son el nervioso y el muscular, y estas
son las únicas capaces de modificar el potencial transmembrana en respuesta a un estímulo. Si ustedes de todas maneras analizan algunas células endocrinas, van a ver que como mecanismo para estimular la secreción, por ejemplo, de insulina, a nivel de las células beta del páncreas, también se puede generar modificaciones del potencial transmembrana de reposo. Pero tiene un rol distinto, porque no va a generar otro tipo de modificaciones, más allá de estimular la secreción de la hormona en cuestión. Para poder generar un potencial de acción, tenemos que aplicar un estímulo umbral. ¿Qué significa umbral? Significa que tiene la intensidad y la duración suficiente como para descargar un potencial de acción. Si está por debajo, se llama un estímulo subumbral. Un estímulo subumbral es aquel que va a lograr excitar una membrana en menos del 50% de las veces en que es aplicado. Y un estímulo supraumbral es el que supera el umbral y que va a hacer entonces que prácticamente en el 100% de los casos esa membrana responda con un cambio importante en la permeabilidad al sodio. Acuérdense, umbral es atravesar un umbral, es cambiar de estado. Umbral es lo que está en la entrada de una habitación, está el umbral. Y el umbral, cuando uno atraviesa el umbral, pasa de una habitación a otra. Es también sinónimo de liminar. La palabra liminar se utiliza, por ejemplo, en portugués. La palabra umbral significa liminar, pero nosotros también podemos hablar de un estímulo liminar o un estímulo subliminar. Queda un poco más fino, inclusive, que decir umbral, pero es lo mismo. Perdón, profe. Sí. Sé que ya lo había dicho, pero ¿podría repetir el concepto de potencial de acción? Sí, el potencial de acción es una modificación muy breve, muy importante, muy cuantiosa del potencial de membrana atribuida a un ingreso masivo de sodio en algunas células, de calcio en otras, pero que tiene la propiedad de transmitirse a lo largo de la membrana de las células que son de dos tipos, o células musculares o células nerviosas. Y tiene que tener un componente molecular que es un canal de sodio activado por el voltaje, que es lo que define precisamente a los tejidos excitables. Un canal de sodio que cuando disminuye el potencial, cuando el potencial se acerca a cero, se abre y genera entonces una corriente masiva de sodio. Los potenciales entonces de acción se propagan a larga distancia, recorren toda la fibra nerviosa o toda la célula muscular, sin modificarse. En cambio, los potenciales locales son aquellos que se generan en las dendritas o en el cuerpo de la célula nerviosa o en la placa neuromuscular, que vamos a ver después, es el lugar donde se genera el estímulo para luego dar origen a la contracción muscular. Se propagan nada más que a corta distancia y van disminuyendo a medida que se alejan del sitio de origen. Son graduados, quiere decir que su amplitud está en relación directa con la intensidad del estímulo, cosa que no ocurre con el potencial de acción, que es todo o nada, se genera o no se genera, y además los potenciales locales se pueden sumar en forma geográfica o espacial, y se pueden sumar en forma temporal. ¿Qué quiere decir que se pueden sumar? Que si yo tengo
dos sitios en donde se genera un potencial local y esos sitios son muy cercanos entre sí, esos potenciales se pueden sumar y esto puede contribuir a la generación de un estímulo mayor. Y también se pueden sumar en el tiempo. Si yo aplico dos estímulos sucesivos en un espacio de tiempo muy corto, se puede producir la sumación temporal. Y a su vez, estos potenciales locales pueden inducir despolarización y llamarse entonces potenciales excitatorios, o pueden producir una hiperpolarización y se van a llamar potenciales inhibitorios. Como dijimos antes, estos potenciales suelen encontrarse en el sitio en donde dos células hacen sinapsis, por eso habitualmente se los denomina potenciales postsinápticos y pueden tener entonces estas dos variantes, excitatorios o inhibitorios. Cuando yo puedo sumar dos potenciales postsinápticos excitatorios, puede ser que alcance el umbral. Cuando yo combino un potencial postsináptico excitatorio y uno inhibitorio, se neutralizan entre sí. Y esto va a dar origen, obviamente, a la posibilidad de que una neurona que recibe dos señales puedan sumarse o no. Y los potenciales locales, como dijimos, son indispensables para que una neurona le pase información a otra. ¿Cómo le pasa? Le pasa a través de esta sinapsis. Esta sinapsis, que vamos a ver más en detalle en la clase que viene, está enviando una sustancia química que viaja del elemento presináptico al elemento postsináptico. En ese elemento postsináptico hay receptores, y esos receptores son canales activados por ligando, como los que vimos al principio de la clase. ¿Qué significa eso? Que cuando llega el neurotransmisor, estos canales se unen, el ligando se une a estos canales y produce su apertura. Si ese canal es un canal para un catión, como el sodio, va a ingresar sodio y esta región de la membrana se va a despolarizar. Si el canal es un canal para un anión, como el cloruro, va a ingresar cloruro y esa región de la membrana se va a hiperpolarizar. O sea, si ingresa sodio o si ingresa calcio, vamos a tener un potencial postsináptico excitatorio. Si ingresa cloruro, vamos a tener un potencial postsináptico inhibitorio. De esta manera, entonces, fíjense ustedes, vamos a tener la combinación de potenciales generando dos potenciales en el mismo lugar, o dos potenciales vecinos, que se suman y generan entonces una suma espacial. O bien, dos potenciales separados en el tiempo que no generan señal, pero sí los aplicamos en forma sucesiva, uno inmediatamente después de otro, antes de que termine el primero, vamos a lograr nuevamente una suma, y esta va a ser la suma temporal. En ambos casos, este estímulo hubiera sido insuficiente para generar una despolarización importante y por lo tanto una señal, un potencial de acción que se transmita todo a lo largo de la neurona, y cuando están funcionando al mismo tiempo las neuronas A y B, descargan las dos, se va a producir una señal. O de la otra manera, si una neurona descarga en forma lenta, rítmica pero lenta, no se genera señal, pero si se acelera el ritmo de descarga, ahí se genera la señal que se transmite, que puede pasar a las neuronas siguientes. Por ahora, los dejo en paz, ¿de acuerdo? No sé si los dejo en paz o los dejé preocupados, pero cualquiera de las dos cosas es buena. Si tienen paz, pueden descansar un rato y volver a retomar el tema. Si los dejé preocupados, puede ser que vayan a repasar algunas cositas y se vayan a fijar
los materiales que ustedes tienen presentes en el campus y empiecen a escribir preguntas para el foro y prepárense para la próxima clase. La clase de consulta la seguimos dando los lunes a las 14 horas. Y cualquier cosita, yo mañana a las 8 de la mañana voy a repetir la clase. Pueden traer preguntas allí también. ¿De acuerdo? Bueno, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, Abril. ¿El link de la clase de consulta está en el campus también? Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, Gracias. Perdón. El link lo van a tener también, lo pueden buscar en las páginas nuestras, está subido en el Instagram de la cátedra y está también en el centro de estudiantes. Pero el lugar oficial es el campus, ¿sí? ¿Cuándo Bueno, son perfecto. Gracias. Bueno, Las clases de consulta son los lunes a las 14 horas por ahora. Profe, ¿y esta clase grabada dónde la vas a subir? ¿O no la vas a subir? Sí, la grabo es para subirla. La vamos a subir a donde están los recursos de la UP4. Recursos UP4. Gracias. Buenísimo, profe. No hay de qué. Gracias por todo, profe. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias. Sí, escucho. Profe, acá.